Muchas gracias por asistir a este encuentro. Hoy domingo, en fin, dentro de las sesiones que hemos programado para, de forma complementaria, volver a hablar y a tratar, a sumergirnos en la obra de Ildefonso Aguilar. Planteamos este proyecto desde un principio como un proyecto que necesariamente debería tener una serie de actividades complementarias que aludieran a este, digamos, formato sonoro al que el propio título de la muestra alude. El paisaje sonoro, sin duda planteado como una exposición de la obra de Ildefonso Aguilar, la obra última de Ildefonso Aguilar, que necesitaba, de hecho, el complemento, digamos, musical, ¿no? De alguna manera, ¿no? Con la intervención de Samuel Aguilar y también de otros músicos, otras personas que han colaborado en estas actividades. Bueno, estamos aquí para presentar el catálogo de la muestra y previamente pues hablaré un poco del proyecto. En principio, saben ustedes que cuando hablamos con Ildefonso para hacer este proyecto pensamos precisamente en ese aspecto más experimental de su obra última. Nos interesaba sobre todo destacar un tipo de obra, digamos, estas videografías, esta suerte de proyecciones audiovisuales donde se combina la pintura con la música y con la propia escritura, ¿no? Esa suerte de grafismos que aparecen como si fueran leves rayos sobre la tierra y que van, en fin, componiendo una suerte de partitura donde, como digo, hay una suerte de integración visual de las artes. Luego, claro, el artista de alguna manera desembarcó en este proyecto con una suerte de obras de gran formato que fueron surgiendo a lo largo del tiempo. Es un proyecto en fin, que ha surgido, en el que habíamos hablado desde hace ya, pues, prácticamente 2 años, y asistimos a una suerte de exposición donde encontramos realmente obras, pinturas de la último periodo de Ildefonso de gran calidad y, como digo, de unos formatos increíbles, que se adaptan muy bien al espacio, porque hay que decir que esta exposición el artista la preparó pensando en las salas de TEA como lugar, como receptáculo de las obras. Bueno, la obra de Ildefonso, ustedes saben, siempre hemos dicho, es un artista de una gran coherencia, que ha perseverado en el tiempo, que ha ido realizando una obra en el tiempo muy apegada a unos elementos obsesivos en su trabajo, la alusión continua al paisaje o a la naturaleza y ese uso de materiales del propio ámbito natural, ¿no? Esa suerte de arenas que incorpora en la obra y que selecciona cuidadosamente en un trabajo exquisito, ¿no? Donde vemos cómo, de alguna manera, el artista ha conseguido un lenguaje propio, muy singular y muy coherente en el tiempo. Hay una suerte de evolución en positivo, de alguna manera. Hay un crecimiento, una maduración extrema y un cuidado increíble, ¿no? del lenguaje que ha ido elaborando, ¿no? Hasta llegar a esa coherencia, digamos, última que hemos visto en la exposición, ¿no? De alguna manera es como si, como hablamos en el catálogo, como si el artista quisiera dejar hablar a la propia naturaleza en su obra. Hay esa suerte de quebrachos, esa suerte de vértigos, esa suerte de formas abruptas que aparecen en su pintura, ¿no? De alguna manera es la naturaleza la que está hablando en ese lenguaje, ¿no? Con su belleza, pero también con su fuerza abrupta, con su fuerza bestial, ¿no? y abisal, ¿no? Nos sumergimos en la pintura de Ildefonso como nos sumergimos en ese encuentro natural donde lo bello y lo terriblemente tectónico surge en un mismo movimiento.
Bueno, para el catálogo el artista pensó invitar a varios escritores que de alguna manera estaban próximos a su pintura. El caso de Fernando Delgado lo encontrarán ustedes en el libro, escritor, persona cercana a todos, que, en fin, ha visitado recientemente también Tenerife y que no ha podido estar con nosotros como era su deseo por cuestiones personales. Y también a Michel Bobó, que ha hecho 2 textos para el libro, muy hermosos, y que también es gran conocedor de la obra de Ildefonso y ha escrito para este libro. Hemos invitado a Alejandro Kravietz para la presentación del catálogo, porque nos parecía que de alguna manera también había una suerte de intereses comunes. Alejandro es un escritor últimamente conocido, bueno, últimamente hace ya una década, ¿no?, por su labor como director de Miradas Doc, el festival de documental que se realiza aquí en el sur de Tenerife, pero en verdad, esencialmente, me atrevería a decir que Alejandro sobre todo es escritor, es poeta. Recuerden ustedes, por citar solamente uno de sus muchos títulos, yo señalaría de forma así muy rápida La mirada de las támaras, un libro hermosísimo de poemas del año 96, que, en fin, un libro ya casi inencontrable, pero que afortunadamente Alejandro Kravietz acaba de publicar, integrado en otro libro mayor, que precisamente presentaremos dentro de muy poco aquí en TEA, Tenerife Espacio de las Artes, ¿no? En su visión poética, de alguna manera el ámbito insular, la creación de un espacio propio dentro de una tradición insular está muy presente, y hay un diálogo, yo creo que es cierto, con la obra de Ildefonso, de tal manera que lo hemos invitado a presentar y a acompañarnos en este día de hoy. Y luego, en fin, podemos también entablar, cómo no, una conversación con el artista y hablar un poco de su obra. Muchas gracias. Muchas gracias, Isidro, Ildefonso, por contar conmigo para esta presentación, que me agrada mucho. Efectivamente, como acaba de decir Isidro, yo creo que comparto con la obra de Ildefonso una afición por la contemplación del territorio y una indagación que no es solamente formal, que también alcanza, o eso quisiera, estoy seguro en el caso de Ildefonso, eso quisiera que fuera mi caso también, búsquedas que, como digo, tienen alcances metafísicos, de pensamiento que pone en relación al ser y al paisaje, al ser y al territorio, que es un territorio particular en el caso de quienes trabajamos desde los ámbitos insulares, ¿no? Creo que las islas nos obligan, porque formamos parte de un espacio de pensamiento que es el nuestro, el de los seres humanos. El territorio insular, cercado por el mar, puesto sobre la línea del horizonte, genera constantemente una necesidad de autoexplicación, de señalamiento de sentidos que están presentes en aquellos que pues, hemos encontrado acomodo en la tradición, en un ejercicio tan simple, tan sencillo, aparentemente, como es la contemplación del territorio en que nos ha tocado vivir. Yo he preparado unas pocas líneas sobre la obra de Ildefonso y el catálogo, pero también, como apuntó ahora, a lo mejor de manera inconsciente, pero muy certera Isidro, he preparado, unas palabras y unas preguntas que luego me gustaría poderte hacer en relación con tu trabajo y tu obra, que siempre me ha provocado, tanto en su ámbito de artes plásticas como en la parte de trabajo con el sonido, muchos interrogantes. Y las palabras son estas.
tierra, territorio, paisaje. Sobre versiones amplias de estos conceptos se ha ido trazando la obra de Ildefonso Aguilar desde sus inicios. Podría decirse además que en líneas que abundan en una divergencia consciente más que en la reunión bajo el amparo de un lenguaje común. La pintura, la fotografía de Aguilar remiten a un espacio siempre del comienzo, del origen, formas en progresión, capturadas doblemente por el tiempo, aún en el ámbito de una luz de ceniza, nocturna, que no deja ver sino en los umbrales, en los fulgores. La música, en cambio, no es tanto la celebración estética de un territorio nuevo, sino una salida al encuentro, una verdadera contienda con él. Se trata de capturar una voz, la voz del paisaje. Entre la pintura y la música se extiende lo salvaje, la geografía metafísica de Ildefonso Aguilar. Pocas metáforas más decisivas para la imaginación material que la metáfora geológica de la isla. Imposible no hallar en el remonte de los ensueños una identidad profunda entre la silueta de una isla sobre el horizonte y la obra que aparece en la superficie de otro mundo en el mundo. Cercada por el mar, la isla es siempre rotunda, materia sobre la nada, sobre el mar sin límites que es zona de surgimiento, espacio para la génesis formal de la materia. El tapiz de alusiones simbólicas sobre las que se mueven las metáforas de las genéticas insulares es prácticamente inabarcable. Como la creación, la isla está siempre en movimiento. Como la obra, la isla surge siempre desde el fondo, desde un territorio indeterminado, escondido, en el que se mezclan los zumos del inicio. La imaginación crea para las islas, frente a la fijeza de los territorios continentales, un vértigo de movimientos y recreaciones. La isla que se está haciendo constantemente, que se desmorona y surge, añade y quita materia, repudia lo que sobra, pero genera sin descanso pliegues nuevos en sus infinitos pliegues. Tienta, ensaya, desea. No hay una isla definitiva. Una de sus manifestaciones es siempre la metamorfosis. No imaginamos las islas sino en proceso, tierra en estado naciente. ¿No se ha dicho también que la poesía, la pintura son lenguajes en estado naciente? Por eso las islas exigen desde antiguo una explicación, un relato y un sentido. Porque cambia, la isla exige autoconciencia. Porque recorre completo el alambre del presente, imaginamos las islas como metáforas de lo moderno, como realizaciones de la utopía. El territorio, como tal, carece de relato. Es el hombre el que interpreta y ofrece un sentido al territorio cuando comienza a contemplarlo como paisaje. Esta conquista de sentido que se ejerce con la extensión posee en Canarias, en tanto que territorio insular de origen volcánico, cualidades metafísicas. Las islas son ese territorio nuevo, esa extensión del inicio, del final, que exige siempre su explicación. Deshabitadas, forman parte de las tierras incógnitas. Solo el lenguaje aplicado a su superficie les ofrece un sentido. Una isla es habitada cuando es dicha. Y cada hombre precisa decirlas, ofrecer su explicación para convertirlas en aliadas. Mientras tanto, siguen siendo territorio inicial, al margen, espacio discontinuo apegado al secreto, lugar sobre el que el hombre planta tímidas construcciones, no para habitarlas, para constituirlas como parte abierta, para poder mirar. En ese lugar del alba del mundo extiende sus cualidades exploratorias Ildefonso Aguilar, en un territorio nuevo, casi a punto de tener sentido. Por eso, la distribución de la luz en el espacio de lo nombrado es el único elemento que el lenguaje pictórico introduce en la obra. La luz es, en esta obra, la parte humana. El resto es el hermoso y salvaje territorio del origen, la creación de una metáfora de la creación, del movimiento que genera las islas. En los esquemas de la imaginación material, la isla es siempre un lugar inhabitado. Imaginamos las islas desiertas, que vienen y van desde la presencia
al olvido, lugar en construcción. Sobre la superficie de ese mundo se presienten las descomunales fuerzas interiores, las fuerzas geológicas que preparan una nueva batida. Están ahí abajo, en el fondo, y quebrarán el mundo de nuevo en otro alzamiento de la materia para la materia. Por eso solo vislumbramos en esta pintura, porque hay una tragedia inminente. Friedrich, quizá, entre la lava, pintura de estirpe romántica, interminables espacios, dulces naufragios, de los que el viento y el mar son testigos. Y para terminar, dice Melchor López en el poema Meditación con un volcán de Alechinsky, de su cuaderno oriental. ¿Qué mañana o qué noche de qué día volverás nuevamente a ser río de incandescencia, iracundo dragón que desencadenado despierta en su violenta fragua, por cuyas fauces fluyen las pavorosas hieles de la isla? Nada habrá entonces, ni santo caballero empuñando la lanza, ni matronas hiriéndose los pechos, que doblegue tu espíritu, oh indómito, o te empuje vencido a tu gruta, a tu roca, a tu abismo. A menudo olvidamos que tan solo descansa, que late acechante siempre su corazón en vilo, desvelado en las vetas dormidas de las lavas. Vivamos, mientras tanto, en la paz concedida, en la tregua del mundo con sus ritmos, sabiendo la amenaza del volcán. Muchas gracias. Bueno, adelante. Ahora. Primero quiero agradecer desde luego las hermosas palabras tanto de Isidro como de Alejandro y un agradecimiento una vez más a TEA por haber permitido mostrar mi obra reciente en este extraordinario espacio que son estas salas, ¿no? He querido mostrar en ellas pues, las diferentes facetas que forman mi vehículo de expresión, como son la pintura, la fotografía y la instalación audiovisual. En realidad todo tiene que ver con todo, es decir, es una amalgama de expresiones que cuentan lo mismo, es decir, quieren hablar de lo mismo, de aquella mirada al territorio, de aquello que no vemos de una forma directa, que está, pero que lo percibimos, lo sentimos, lo intuimos y es lo que trato de expresar con ello. A mí me cuesta mucho definir, hablando, lo que es mi obra. Mi obra está colgada y es mi manera de expresión y, bueno, de ahí que cada visitante, cada espectador, pues extraiga lo que sienta de ella, lo que crea más oportuno. Yo poco más tengo que decir, bueno, respecto al catálogo, sí, que sigue la estética y el diseño habitual de mis trabajos, muy austero, muy limpio, porque también un poco así es mi obra, ¿no? Y los textos, ya dice Isidro, pues bueno, Fernando Delgado, persona a la que me une mucho desde hace muchos años, conoce muy bien mi obra, es un poeta que ha definido en muchas ocasiones, yo creo que muy certeramente, lo que es mi trabajo. Y me ha parecido oportuno que estuviera presente en este catálogo. Así como Michel Bobot, que es un comisario de arte francés, muy experimentado en arte contemporáneo. Realmente yo tuve la ocasión de conocerlo hace muy poco tiempo, a raíz de una exposición en Ibiza. Él estaba por allí, la vio, se interesó muchísimo, entablamos conversación y bueno, a partir de ahí me hizo de una forma completamente intuitiva un texto sobre la marcha que está ahora escrito y reproducido en este catálogo, y luego me ha hecho otro texto más específicamente para el área de la pintura. A los dos les agradezco mucho luego esta participación y no quiero dejar tampoco de mencionar a dos patrocinadores que han permitido la edición de este catálogo, que son el Cabildo de Lanzarote, que siempre prestó su apoyo en toda mi trayectoria, y a SICAR, la empresa lanzaroteña dedicada al mundo del automóvil, pero que también ha apostado fuertemente por mi trabajo y me ha apoyado cuantas veces lo he solicitado. Y yo por mi parte
bueno, pues no quiero extenderme más, no tengo nada que decir. Ahora, si hay preguntas y tal, estaré encantado de contestarlas siempre que sean facilitas, claro. Bueno, yo tengo una y si quieres empezamos por esa, si te parece, y lo mencionaba también en el texto, ¿no? Siempre he percibido como un doble movimiento que es un movimiento que viene desde la divergencia hacia la convergencia, pero casi en algunos momentos a mí incluso me ha dado la impresión de que en lucha entre la parte, la obra de sonido y la obra en la pintura, en la plástica y visual, ¿no? Yo no sé si los concibes de manera diferente, si siempre me ha parecido que tu pintura está ubicada, o tu obra plástica está ubicada en un espacio de detención, de detención del tiempo, en un momento siempre, y creo que alguno de los textos alude a eso, ¿no? Siempre en ese momento de fulgor, ¿no? De máximo resplandor, en ese momento en el que el cazador supo captar un determinado principio de luz que construía aquella imagen, pero es una imagen, como digo, que está en el tiempo, detenida, que tiene unos indudables valores estéticos y que tiende a la belleza desde una perspectiva romántica. Esa impresión me ha dado esa naturaleza agreste que descubre el romanticismo, ¿no? Y que es una naturaleza de lo sublime, ¿no? En el ámbito del sonido veo como un descenso a tierra, ¿no? Es decir, a tocar materia, a captar los sonidos que están en la realidad, ¿no? Y son como dos caminos diferentes y me gustaría que hablaras de ellos, si los percibes así. Sí, bueno, en verdad son dos caminos. Yo incluso añadiría un tercero, que es el de la imagen fotográfica, ¿no? Pero en verdad todos tratan de hablar de lo mismo, ¿no? Hablar de lo mismo. Lo que ocurre es que con los sonidos me expreso de una determinada forma, es otro medio que me obliga a tratarlo de forma diferente a la plástica, a las arenas cuando utilizo. Pero en verdad, en ambos casos estoy utilizando la materia de la isla, ¿no? Y confluyen siempre, la verdad es que confluyen. Rara vez, en muy contadas ocasiones, yo estoy elaborando mi trabajo en el taller de pintura, si no tengo espacios sonoros que me estén sugiriendo, que me estén creando la atmósfera que necesito para llevar eso a cabo, ¿no? Y al contrario ocurre lo mismo, cuando estoy elaborando sonidos en estos instrumentos semi-abandonados o hago grabaciones en directo de los sonidos de la tierra y del aire. Cuando estoy haciendo todo eso también estoy permanentemente convirtiéndolo en imágenes, ¿no? Y luego llega un momento en que confluyen, como son la expresión audiovisual, donde se integran claramente ambas cosas, o cuando vemos la pintura, normalmente hay un espacio sonoro que está alrededor de ella. Pero en el fondo yo creo que cuentan lo mismo. A mí sinceramente me es difícil expresar qué es lo que quiero decir, ¿no? Pero sí siento que quiero decir eso, quiero contar esas cosas, ¿no? A mí el mundo del sonido me parece de una fascinación absoluta. El descubrir los sonidos, pero sonidos totalmente convencionales que nos rodean permanentemente en estas islas, ¿no? El andar sobre los lastrones de la lava, el caminar sobre el rofe, el escuchar el sonido del viento. Todo eso es de una enorme belleza. Lo que entiendo es que hay que buscar el momento idóneo para captarlo, registrarlo, a sabiendas de que luego va a haber un proceso de edición de esos sonidos y nos llevan a un mundo que sinceramente es una fascinación. Yo sigo cada día fascinado con el descubrimiento que hago de sonidos convencionales convertidos luego en algo más. Que con la pintura, cuando trato de trasladar esos campos de lava, pues evidentemente no hago fotografía de esos campos de lava y los manifiesto, ¿no? Están ahí,
pero están transformados, están llevados a mi terreno y tratan de contar lo que de una forma directa a lo mejor no percibimos. Y otra más y ya pasamos a... siempre me ha llamado la atención en tu trabajo el uso que haces de la luz, ¿no? Es decir, muchas veces es una luz casi nocturna, ¿no? Sí, sí. Y a diferencia de las búsquedas que muchas veces ha tenido las artes y la poesía también en Canarias, ¿no? Con esa luz diurna y torrencial, ¿no? En la que siempre han trenzado los creadores. Tú presentas la luz de un fulgor casi lunar, ¿no? Y de ceniza. Me gustaría saber de dónde viene y por qué, ¿no? Tienes razón, es decir, de forma completamente instintiva he tratado de buscar la luz en la oscuridad, ¿no? En realidad es lo que ocurre un poco también con muchos de nuestros paisajes, ¿no? Esos campos desolados, negros de lava, especialmente en Lanzarote, ¿no? Se producen mucho, están llenísimos están plenos de luz y de matices, y ha sido una de mis obsesiones de siempre, es decir, extraer de la oscuridad, de ese aparente dramatismo que tiene el paisaje, extraer esa luz que tiene. El negro no siempre es negro, es decir, el negro está lleno de multitud de matices, y intento reproducirlo. Ciertamente que también requieren muy frecuentemente de esos golpes de luz violentos, destellos, que es lo que ponen en valor también la oscuridad. La oscuridad absoluta no la percibiríamos si no tuviéramos la referencia de una luz intensa, y viceversa, ¿no? Esa luz intensa creo que no la percibiríamos con esa rotundidad si no tuviéramos un entorno suficientemente oscuro para valorar la luz. Ese juego es el que a mí me ha tenido siempre muy obsesionado y muy atraído. De hecho, en términos generales, quienes se aproximan a mi obra, pues siempre la han considerado como oscura, como dramática, ¿no? ¿Que por qué, no? Bueno, muy difícil decir por qué, pero bueno, más o menos he tratado de comunicarlo. Y ya hablando pues en otro orden de cosas, pero vinculado a lo mismo, a esa percepción del espectador que tiene de mi obra, pues algunos de los usuarios de mi obra, clientes, que inicialmente van en busca de cuadros más luminosos, sobre todo los rojos, que tenga tal, porque se asocia el rojo a las arenas de la isla, al volcán, etc., ¿no? Pero luego, a medida que van entrando en ellos, se desvían y optan por la obra más dramática y más oscura. Háblanos también, Ildefonso, de una serie de piezas que están en la exposición que a mí me llama mucho la atención, ¿no? La serie de las nasas, que parece, en cierto modo, y tú casi dejas deslizar dentro de la pintura como si fueran también una suerte de escritura. Sí, ¿no? Sí. Pero en fin, que surge también de un encuentro, dices, de un encuentro con una realidad absoluta. Es decir, esas nasas, esas estructuras abandonadas de las nasas de los pescadores, las encontramos en muchos sitios de Lanzarote, y muy especialmente en La Graciosa, ¿no? En las afueras del pueblo. Bueno, ahí han ido depositando restos de esas nasas, de sus utensilios de pesca, que tal como están colocadas en el paisaje, tal como están allí puestas en el territorio, me parecen de una enorme belleza, ¿no? Sinceramente, primero fotográficamente he descubierto su mundo de formas, y luego lo he llevado a la pintura, he insinuado esa huella del hombre en el paisaje a través de estos elementos que muchas veces también recuerdan a los tendederos de pescado de los mismos pescadores en las orillas, esas estructuras efímeras de hierro, de madera, con una sutileza enorme, ¿no? Y siempre me produjeron una gran atracción, y últimamente, bueno, me he incorporado en esa serie de estructuras efímeras. Yo las denomino así porque creo que son eso, ¿no? Pero que dejan esa huella, ese recuerdo del hombre en el territorio. Esa es la razón es decir, trato de convertirlo en un elemento estético, es decir, visualmente de gran belleza, ¿no?
Bueno, vamos a pasar al, en fin, al concierto, a la acción musical que vamos a celebrar dentro de la sala. Saben ustedes que hemos habilitado un espacio en el último ámbito de la exposición, de tal manera que la acción ocurre, el sonido acontece dentro del propio ámbito de la pintura. Sí. Así que ya es la hora, vamos a acercarnos a la sala.